este auditorio esta noche, en cada aula, en cada salón de audiencias, que la señora y la honorable Elizabeth Warren, nuestra senadora, su senadora, la senadora Elizabeth Warren. Gracias, gracias. Ay, me encanta eso, gracias. Gracias. Gracias Joe y gracias Massachusetts por este gran honor de ser su senadora. Gracias a todos. ¡Qué noche! ¡Wow! Michelle Obama, Cory Booker. Y todavía tenemos a Bernie que viene. Bernie nos recuerda qué es lo que son los demócratas y por qué luchamos todos los días. Gracias, Bernie. Gracias. Estamos aquí esta noche porque los Estados Unidos tiene una elección adelante. En la elección de un nuevo presidente, por un lado, un hombre que heredó una fortuna de su padre y engañó a personas y no pagó sus deudas. Una persona que nunca ha sacrificado nada por nadie. Un hombre que le importa solamente él mismo todo minuto de todos los días. Por otro lado, está una de las mujeres más inteligentes, más tenaz y más inteligente de este planeta. Una mujer que lucha por los niños, por las mujeres, por la atención médica, por derechos humanos. Una mujer que lucha por todos nosotros y que puede ser tan fuerte que puede ganar todas esas luchas. Estamos aquí porque nuestra opción es Hillary Clinton. Nuestra opción es Hillary Clinton. Estoy con Hillary Clinton. Estoy con Hillary Clinton. Estoy con Hillary. Bueno, para mí, esta opción es personal. Se trata de quiénes somos como pueblo, se trata también de qué tipo de país queremos ser. Yo crecí en Oklahoma. Mi papá era un hombre de mantenimiento y mi mamá trabajaba a un salario mínimo en Sears. Mis 3 hermanos prestaron servicio militar. El mayor 288 misiones de combate en Vietnam. Esa fue su carrera. El segundo trabajó en construcción. Y el tercero empezó su propio negocio pequeño. Yo me casé a los 19. Me gradué en un colegio comunitario que costaba $15 el semestre. Lo veo de la siguiente manera. Soy la hija de un Bedel que se hizo profesora del colegio y luego profesora de la Universidad del Senado de los Estados Unidos. Este es un país de oportunidad realmente. En verdad lo es. Yo me siento muy agradecida de esos Estados Unidos. Creo en esos Estados Unidos. Pero me preocupa que mi historia se quede en el pasado. Me preocupa que las oportunidades se nos escapen, sobre todo para las personas que trabajan arduamente y siguen las reglas. Mire, todos los estadounidenses trabajan 2 o 3 turnos o trabajos, pero los salarios que permanecen iguales. Los costos básicos de pasar a mes siguen subiendo. La vivienda, la atención a los niños, todo. La gente joven realmente no pueden por los créditos estudiantiles. Los trabajadores están endeudados. Los mayores no pueden con los cheques de seguridad social que les cubren solamente lo básico. Incluso las familias que están bien ahora se preocupan de que todo se va a destruir mañana. Esto no es correcto. No lo es. Y esto es lo que está pasando. Los Estados Unidos no está quebrado. El mercado está con récords, las ganancias corporativas están altísimas, los CEOs ganan millones de dólares. Hay mucha riqueza en los Estados Unidos, pero no baja a las familias trabajadoras como la de ustedes.
¿Alguien tiene algún problema con eso? Bueno, muy bien, yo también tengo ese problema. Las personas lo entienden. Este sistema está amañado. Sí, es cierto. Bien. Lo que se llaman los peritos, los expertos, dicen que los Estados Unidos están en problema porque tantos partidos políticos en Washington no se transan. Hay un bloqueo. Está totalmente equivocado. Washington funciona perfecto para aquellos que están arriba. Cuando compañías grandes querían más vacíos de impuestos, lo resolucionaron. Cuando las compañías de energías querían deteriorar nuestro ambiente, Washington lo logró. Cuando bancos de Wall Street querían nuevos vacíos regulatorios, Washington lo hizo. No hubo ningún paro ahí, pero traten de hacer algo que sea para las familias trabajadoras. Y ahí sí hay un problema, hay una pelea. Los demócratas siempre han luchado por eso. Eso es lo que hacemos. Los demócratas luchan para poder seguro médico para la mayoría de los estadounidenses. Los demócratas luchan por una mejor agencia de consumidores para que los bancos grandes no puedan engañar a las personas. Luchamos y ganamos y mejoramos las vidas de muchas personas. Gracias, Barack Obama. Sí. Ganamos, pero los republicanos y los cabilderos nos batallaron cada uno de los pasos que dimos. 5 años más tarde, esa agencia de consumidores ha devuelto 11.000 millones de dólares que fueron engañados. ¿Y los republicanos? Los republicanos todavía están tratando de eliminar esa agencia. Bueno, no estoy una persona que piensa que los republicanos siempre están equivocados y los demócratas siempre tienen la razón. Siempre hay que echarse la culpa los unos a los otros, pero hay una gran diferencia entre las personas que luchan por un campo igualitario para todos y los que están luchando para que el sistema siga siendo amañado. Bueno, vean al Congreso desde que los republicanos se encargaron de él. Los demócratas proponen refinanciar los créditos estudiantiles. ¿Y qué hicieron los republicanos? Dijeron no. Los demócratas propusieron finalizar las deducciones de impuestos para las empresas que mandan trabajo afuera de los Estados Unidos. Los republicanos dijeron que no. Los demócratas dijeron que iban a subir el salario mínimo. ¿Y qué dijeron los republicanos? Dijeron no. Así que cada republicano en el Congreso que dijo que no, este noviembre el pueblo de los Estados Unidos van a ir a buscarles. Así es, sí. Así es, eso es correcto. ¿Dónde estaba Donald Trump? Todas estas luchas, ni una sola vez él levantó un dedo para ayudar a las familias trabajadoras. ¿Y por qué lo haría? Toda su vida ha sido acerca de cómo aprovecharse de ese sistema amañado. Una y otra vez, él se aprovechó de las personas trabajadoras, los endeudados, las personas que estaban pasando trabajo. Él los ha defraudado, los ha estafado a todos. Miren su historial. Donald Trump dijo que estaba contento por que se había caído el mercado de viviendas, que destruyó millones de familias estadounidenses. ¿Por qué le iba a ayudar a él entonces a sacar más bienes raíces baratos? Donald Trump estableció una universidad falsa para ganar dinero, engañando a las personas y quitándoles todos sus ahorros de su vida. Donald Trump sigue y sigue una más y más y más. Habla de ser un hombre muy exitoso, pero se ha declarado en bancarrota 6 veces, siempre para proteger su propio dinero y entonces colocar a los inversores y a los contratistas, dejarlos allí con esas deudas. Donald Trump contrató plomeros, pintores y constructores, trabajadores de la construcción para hacer un trabajo manual para sus negocios y después les dijo no, que solamente tomaron una fracción de lo que les debía o pelear en el tribunal durante años con sus abogados.
Entonces, ¿qué tipo de hombre actúa de esa forma? ¿Qué tipo de hombre va en favor de una caída económica que le hace perder su trabajo a muchas personas, sus casas, sus ahorros familiares de toda la vida? ¿Qué tipo de hombre engaña a los estudiantes, a los inversores, a los trabajadores? Les voy a decir qué tipo de hombre hace eso. Un hombre que nunca debe ser presidente de los Estados Unidos. Nunca. Y nosotros podemos tener los líderes para lograrlo. Hillary Clinton y Tim Kaine. Ellos lo van a lograr. Ya verán. Miren. Donald Trump sabe que el pueblo estadounidense está furioso. Esto es tan obvio que él lo puede ver desde la torre, desde la punta superior de la torre Trump. Ahora insiste es que él y él solito puede solucionar este sistema amañado. La semana pasada Donald Trump habló de más de una hora en el escenario más grande que ha tenido, pero aparte de hablar acerca de crear un muro estúpido que nunca se va a construir. Aparte de ese muro, ¿ustedes escucharon alguna idea real? ¿Ustedes escucharon, aunque sea una sola propuesta sólida de Trump para aumentar los ingresos o mejorar la educación de sus hijos? ¿O crear, aunque sea un solo trabajo bien pagado? Miren, seamos claros. Donald Trump no tiene ningún plan real ni para el trabajo, ni para las universidades, ni para los mayores. No tiene planes para hacer nada maravilloso para nadie, excepto para la gente rica como Donald Trump. Véanlo, vean las ideas que él tiene. Donald Trump quiere deshacerse del salario mínimo federal. Donald Trump quiere volver a las regulaciones financieras y entonces dejarle que Wall Street pueda destrozar nuestra economía de nuevo. Y Donald Trump tiene un plan de impuestos para dar a los multimillonarios y los billonarios como él un recorte impositivo de millones de dólares al año. Usted está teniendo problemas para llevar a sus hijos al colegio. Usted piensa que él piensa que necesita $1 millón de ventaja impositiva. Yo creo que eso nuevamente es como un infomercial de Trump. Es una propaganda televisiva. Aquí está la máquina de Trump. Le va a revelar todas las informaciones, todas las respuestas que usted necesita. Y por un precio muy barato, incluso le pueden regalar un sombrerito ridículo. Y aquí está la parte más horrible de toda, de lo que él nos cuenta. Trump piensa que él puede ganar votos aumentando las llamas de odio, haciendo que un vecino odie al otro vecino, diciendo que el problema real en los Estados Unidos es su conciudadano, una persona que no se parezca a usted o que no hable como usted o que usted no vaya a la misma iglesia que usted. E incluso escogió un vicepresidente por ser famoso por abrir la discriminación en contra de los gays y las lesbianas. Ese es Donald Trump, ese es los Estados Unidos de Donald Trump, un país de temor y odio, unos Estados Unidos que están blancos contra los negros, los cristianos contra los musulmanes y los judíos, los homosexuales contra los heterosexuales, la religión, género, todo, mientras más división mejor. Pero pregúntense a sí mismos lo siguiente: cuando los trabajadores blancos se contratan comparados a los negros en Carolina del Norte o los latinos trabajadores en Florida, ¿quién se beneficia? Divide y conquistarás es una historia muy conocida en los Estados Unidos. El doctor Martin Luther King, después de su marcha de Selma a Montgomery, habló acerca de cómo la segregación fue creada para mantener a la gente dividida. En vez de salarios más altos para los trabajadores, él describió
cómo los blancos eran tan pobres, estaban ahí. Le dijeron que el trabajador pobre, blanco, no importa cuán mal estaba, por lo menos era blanco, un hombre blanco mejor que un hombre negro. El odio racial fue parte de mantener a los poderosos arriba. Cuando nosotros nos volteamos los unos a los otros, o sea, no nos apoyamos, las compañías de petróleo pueden incluso afectar la energía limpia para todos. Y las empresas pueden mandar sus trabajos al extranjero. La gente rica como Trump pueden colocar más liberaciones impositivas para ellos mismos y entonces no tenemos el dinero para crear o invertir. Y cuando nosotros nos perjudicamos los unos a los otros, no podemos unirnos para poder luchar un sistema amañado. Tengo noticias para Donald Trump. El pueblo estadounidense no está creyéndole nada. Hemos visto esto anteriormente y no vamos a hacer de unos Estados Unidos llenos de odio como Donald Trump. No ahora ni nunca. Se trata de nuestros valores, como nuestros valores compartidos por nuestros candidatos Hillary Clinton y Tim Kaine. Hablemos de esos valores. Nosotros creemos que no importa quién sea usted, no importa de dónde sea, no importa a quién ame y no importa que la igualdad es la igualdad. Hillary va a luchar que la discriminación no tenga un lugar en los Estados Unidos. Estamos con ella. Creemos que nadie que trabaje a tiempo completo debería vivir en la pobreza. Hillary va a luchar para subir el salario mínimo, para tener el mismo pago, también pagar permiso para los padres y para las madres, y por eso estamos aquí. Estamos con ella. Creemos que todos los niños de los Estados Unidos deberían tener la oportunidad de una gran educación sin entonces estar llenos de deudas al final. Hillary va a luchar para refinanciar los créditos universitarios y tener universidad gratis. Estamos con ella. Y creemos que después de toda esta vida de trabajo, los mayores deberían poderse retirar y jubilarse con dignidad. Hillary va a expandir la seguridad social, va a fortalecer Medicare y también proteger nuestras cuentas de jubilación. Y estamos con ella. Creemos que las compañías petroleras no deben decir lo que hay que hacer en Washington, que la ciencia importa, que el cambio climático es real. Hillary va entonces a luchar para preservar esta tierra para nuestros hijos, nuestros nietos, y estamos con ella. Creemos, y no puedo creer que tengo que decir esto en el 2016, el pago equitativo para una mujer y el derecho de la mujer de controlar su propio cuerpo. Hillary va a luchar por los derechos de la mujer y estamos con ella. Así es. Creemos que no necesitamos reglas más débiles en Wall Street, necesitamos más fuertes. Y cuando los bancos tan grandes se vuelven muy riesgosos, sepárenlos y todos, y nosotros estamos con ella porque ella va a pelear con estos bancos. Y creemos que los Estados Unidos nunca, jamás debería firmar acuerdos que ayudan corporaciones gigantes, pero dejan a los trabajadores ahí abandonados. Hillary va a luchar por los trabajadores estadounidenses y estamos con ella. Muy bien. Y lo último, una sola cosa más. Creemos que tenemos que sacar los grandes intereses y el dinero de la política. Hillary va a luchar para entonces anular Citizens United y le va a devolver el gobierno al pueblo.
Si ustedes creen que los Estados Unidos tienen que trabajar para todos nosotros, no solamente para los ricos y poderosos, si ustedes creen que debemos rechazar las políticas de temor y división, si ustedes creen que nosotros somos fuertes, más fuertes juntos, trabajemos lo más posible para que Hillary Clinton sea la próxima presidenta de los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.